Hola, ¿qué tal? Por fin ha pasado lo peor y ya me tenéis por aquí de nuevo intentando avanzar. Es cierto que aún tengo partes de la boca dormida, por lo que os voy a pedir que si escucháis palabras no cerradas como mu en lugar de muy, es porque me cuesta vocalizar al 100% y muchas veces se me pasa por alto. Disculpas por esto de antemano, ¿vale? Y muchas gracias a todos los que me habéis enviado mensajes de apoyo y ánimo. La verdad es que sois geniales. Yo no me esperaba tanto apoyo, pero me habéis hecho los días más agradables. Antes de nada, me gustaría aprovechar este pequeño espacio para agradecer a todo el equipo maxilofacial del Hospital Ramón y Cajal su gran labor y a todo el equipo de enfermería y asistentes que me han ayudado el tiempo que he estado ingresada en el hospital y haciéndome el seguimiento. Y por supuesto al Centro Dental Ester Villa, porque este trabajo no hubiera sido posible sin su gran profesionalidad y su meticuloso trabajo. Gracias también a todos los ayudantes de la clínica. Y una vez hecha esta pequeña introducción, vamos al caso de hoy. El 5 de junio de 1960, el carpintero Esko Oiva Johansson y sus hijos pequeños se dirigieron al maravilloso lago Bodom, en Finlandia, a darse un baño juntos. Lo que prometía ser un domingo de actividades entre padre e hijos se convirtió en una auténtica pesadilla. Mientras disfrutaban de su domingo juntos, Esko vio a lo lejos lo que parecía ser una tienda de campaña tirada en el suelo. Quizás pensó que a alguien se le había olvidado o que alguien necesitaba ayuda con la tienda. El caso es que cuando se acercó al lugar para intentar vislumbrar la situación exacta, corrió hacia sus hijos para evitar que estos llegaran a la escena y les quedara un trauma de por vida. Efectivamente, lo que Esko veía en la distancia era una tienda de campaña, pero junto a ella los cuerpos de 4 jóvenes tirados en el suelo y cubiertos por una gran cantidad de sangre. Hoy os vengo a contar los crímenes del lago Bodom. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. ...1960... Mientras el conflicto entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética seguía en auge y se desataba el movimiento hippie, en Finlandia gobernaba el republicano Urho Kekkonen, el que sería el mandatario que más tiempo ha ostentado la jefatura del estado del país. Un país con poco más de 4 millones de habitantes en 1960, donde en junio el sol sale antes de las 4 de la mañana y se pone casi a las 11 de la noche. Es decir, tienen tan solo 5 horas de oscuridad. Junio es el mes de vacaciones escolares y uno de los meses en los que mejor clima hace. La temperatura puede alcanzar los 20 grados. Para un país donde las temperaturas en invierno rondan los menos 20 grados en el sur o los menos 30 en el norte, junio es un gran mes. Y es precisamente en junio cuando los amigos Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson, 2 jóvenes de 18 años, planearon hacer una escapada de una noche al lago Bodom. Seppo y Nils eran amigos desde el colegio y los dos trabajaban como electricistas en la misma empresa. Seppo acababa de cumplir los 18 años, tan solo un mes antes, y quería celebrarlo junto a sus amigos. El chaval llevaba un tiempo saliendo con Anja Tuulikki-Mäki, una chica de 15 años. Fue precisamente Tuulikki quien le presentó a Nils a su mejor amiga, otra chica de 15 años de nombre Maila Irmeli Björklund. Nils e Irmeli llevaban muy poquito tiempo juntos, empezaron justo después de que Seppo cumpliera los 18. La idea de escaparse los 4 al lago les pareció un planazo. Todos hemos tenido esas edades y sabemos lo que significa hacer una escapada en parejas y más si los 2 chicos y las 2 chicas son amigos. Y qué mejor manera de celebrar la bienvenida de las vacaciones.
Pero había dos problemas. Los padres de las chicas no lo tenían del todo claro, tenían tan solo 15 años y creían que eran demasiado jóvenes para pasar la noche fuera de casa con dos chicos de apenas 18. Y a pesar de que tanto los padres de Tuliki como los de Irmeli ya conocían a Seppo y a Nils, seguían pensando que las chavalas eran muy jóvenes para tal aventura. Las dos, pues la verdad es que estaban entusiasmadas con la idea del mini viaje, así que sus padres finalmente accedieron a que los cuatro emprendieran esa aventura juntos. Recordemos que tan solo tienen 5 horas de noche, por lo que su viaje de un único día sería prácticamente de 19 horas de sol, y eso quizás también relajó un poco a la familia Maki y a la familia Borglund. El segundo problema era que los padres de Seppo y Nils, quienes no pusieron objeción al plan de ambos amigos, no sabían que irían con sus novias. Pero esto no era un problema porque como no lo han dicho y no lo sabían, pues allá que se fueron. El viaje se planeó para el sábado 4 de junio. El día 5 era el día en que se celebraba el Pentecost, que es una fiesta cristiana que conmemora el descenso del Espíritu de Jesucristo. En Finlandia se dice que si el día del Pentecost no tienes pareja, ese año ya no tendrás pareja o verano. Con esta premisa, el despertarse juntos los cuatro el día 5 significaba que seguirían juntos como parejas y disfrutarían de ese verano, nada más lejos de la realidad. Ese sábado los chicos cogieron lo necesario para pasar el día y la noche en el lago, una tienda de campaña, unos cuchillos, pan, salchichas, artilugios de pesca. También se llevaron unas botellas de licor y algunas cervezas. Se vieron con las chicas a la hora acordada y los cuatro se encabezaron hacia el lago en las motos de estos, con las chicas como paquetes. El lago no estaba muy lejos de allí. Llegaron a la zona sur del lago sobre las 5 de la tarde. El lago Bodom está muy cerca de la ciudad de Espoo, a unos 15 minutos en coche al norte de la ciudad. Espoo está al noroeste de Helsinki, a poco menos de media hora. La zona del lago es una zona frondosa y con grandes extensiones de verde. El lago tiene una superficie de 3 kilómetros cuadrados y es una zona perfecta para ir a nadar o pescar. Es una zona muy visitada los fines de semana, al menos en 1960 la gente acudía al lago a hacer acampadas en familia, con amigos, a ver las distintas aves de la zona, a correr o simplemente a hacer senderismo. Tras encontrar la zona ideal para acampar, aparcaron sus motos y fueron dando un paseo a un kiosco que hay a la entrada del lago a comprar chicles y algunas bebidas. Poco más de las 7 de la tarde los chicos ya estaban de regreso en la zona de acampada. Seppo y Nils montaron la tienda con ayuda de palos de la zona usados a modo de piquetas y algunas piedras para fijar bien los extremos y que la tienda no se les volase. Era una tienda muy pequeña, de hecho era una tienda de 2, pero como se la habían prestado a Seppo y no tenían más tiendas, pensaron que por qué no dormir los 4 juntos. Total, solo iba a ser una noche. A la mañana siguiente, el carpintero Esko Oiva Johansson se encontraba dándose un baño en el lago Bodom junto a sus hijos cuando encontró la tienda de los 4 chicos y se acercó para descubrir sus cuerpos tirados. Antes de seguir con la historia, voy a hablaros ahora de los testigos. Aquí se ha hablado bastante y en diferentes fuentes apuntan a varios testigos. Algunos coinciden y otros no. Los que sí son seguros son los 2 que llamaron a las autoridades, el carpintero Esko Oiva Johansson, del que os acabo de hablar, y el otro era una persona que caminaba por la zona, de nombre Risto Siren, que también vio los cuerpos de los chavales tirados en el suelo ensangrentados y corrió hasta una zona de construcción donde pidió un teléfono para llamar a la policía y dar aviso. Para esa hora, Esko ya había dado la voz de alarma a primera hora de la mañana. El resto de testigos vamos a cogerlos con pinzas, pero os menciono los que he recogido de varios documentos y medios de comunicación. 2 chicos estaban viendo aves por la zona a las 6 de la mañana del día 5 de junio y oyeron una voz. Cuando miraron, vieron 2 motos aparcadas y una tienda de campaña tirada en el suelo. Junto a la tienda, un cuerpo, al que solo veían las piernas enfundadas en unos pantalones oscuros. Estaba tirado en el suelo.
Muy cerca de allí, un hombre de cabello alargado y rubio se alejaba de la zona de acampada hacia la zona frondosa donde le perdieron de vista. Pensaron que podría ser la clásica acampada de amigos a los que se les ha ido la mano con el alcohol y decidieron seguir con sus planes de pesca. Un grupo de quinceañeros que estaban nadando en el lago a las 10 de la mañana también vieron la tienda tirada y pensaron que había sido una pelea entre amigos y siguieron con su día. Me inclino por pensar que tanto los niños que estaban viendo pájaros como los que se estaban bañando podían ser perfectamente el mismo grupo, porque la historia de lo que cuentan cuadra casi exactamente. Otro de los supuestos testigos es un chico que estaba esperando a otro amigo para ir a pescar. Sobre las 6 de la mañana, este chaval estaba esperando a su amigo cuando vio a un hombre salir de una zona frondosa. Él asegura que tendría unos 20 años, que iba peinado hacia atrás, era castaño, llevaba una camisa clara y unos pantalones oscuros. Igual que le vio aparecer, le vio desaparecer. Y otro de los testigos sobre los que he leído es una mujer que caminaba con su hija de 5 años cuando vio la tienda tirada en el suelo. Ella vio que parecía que había varias personas que dormían sobre ella. Vio a 2 chicas y a un chico más o menos en la misma zona, y un poco más alejado vio otro cuerpo de otro chico que estaba tumbado boca arriba con las piernas dobladas. Lo que cuentan sobre la historia de esta mujer es que vio sangre en su cara y también vio botellas de alcohol tiradas en el suelo. Pensó que había sido una pelea. Aquí todo el mundo piensa que son peleas, como si fuera normal, pues eso, beberse una botella de whisky y ponerte a pegarte de leches con tus amigos. Pero bueno, ella se mosquea un poco más y al mismo tiempo ve que su marido está en la costa con su hijo pequeño en un bote y le hace un aviso para que vaya y se acerque a echar un vistazo. Lo que cuentan es que este hombre fue el que encuentra los cuerpos de los chavales. Por lo tanto, no sé si asociar esta historia con la del carpintero y que tal vez su mujer estuviera allí, ¿vale? Así que por eso os digo que estos testigos vamos a cogerlos con pinzas porque tampoco se hablará demasiado sobre ellos en esta historia. A pesar de haber recibido 2 avisos, la policía no se personó en la zona hasta mediodía. Inspeccionaron la escena del crimen y lo que se encontraron fue a Seppo junto al borde de la tienda y cubierto en parte por la tela de la propia tienda. Vestía unos pantalones vaqueros desabrochados y una camisa azul. Le habían golpeado con un objeto contundente en la cabeza y la mandíbula. Había sido apuñalado en repetidas ocasiones en la cara y la tráquea a través de la tienda de campaña. Y tenía una puñalada en su pecho, quizás la última que recibió con vida, ya que sus manos las tenía en ese mismo sitio, tal vez en un intento por protegerse antes de ser ejecutado. El cuerpo de su novia Tuliki estaba boca abajo y tapada parcialmente con una sábana. Llevaba unos vaqueros que en este caso no estaban desabrochados, como los de Seppo, y una camisa amarilla que estaba subida a la altura del pecho, dejando su zona abdominal descubierta. Tenía fracturas en el cráneo proporcionadas con un objeto contundente. Su amiga Irmeli, la novia de Nils, estaba en posición fetal cerca de la puerta de la tienda y junto al cuerpo de Tuliki. Llevaba unos pantalones verdes que estaban bajados a la altura de sus rodillas, pero una de las perneras estaba bajada del todo. Su blusa beige y el jersey azul que llevaba puesto estaban subidos hasta sus hombros, dejando a la vista su pecho cubierto por un sujetador. Tenía al menos 3 golpes fuertes en el cráneo. Los golpes fueron tan fuertes que esas fracturas le provocaron otras que bajaron desde su frente y hasta la mandíbula. También le habían apuñalado 15 veces en la cabeza, el cuello y el pecho. Nils estaba sobre la tienda con un jersey gris, unos pantalones oscuros y calcetines. Su lado izquierdo de la cara estaba bastante afectada. Tenía una fractura en el lado izquierdo de la mandíbula y le habían roto el hueso temporal, que está junto al oído. Recibió varias puñaladas en el antebrazo izquierdo y en su mejilla izquierda, cortándole los músculos y por donde se podían ver sus dientes. A pesar de las brutales heridas, Nils se encontraba con vida, por lo que le trasladaron urgentemente al hospital. Las cuerdas de la tienda de campaña habían sido cortadas, dejando que ésta cayera sobre los adolescentes y dejándoles prácticamente indefensos.
La mayoría de los cuerpos estaban bajo la tienda, lo que significa que fue golpeando y acuchillando sin piedad a todo cuerpo que estaba bajo la tela. Los investigadores pensaron que el ataque fue indiscriminado, ya que el atacante no tenía manera de saber qué joven dormía dónde. En la escena del crimen encontraron botellas de cerveza y latas de otras bebidas. Una de las botellas contenía una huella dactilar a la que nunca le encontraron dueño. Hallaron un libro de Tuliki donde había escrito a modo de diario 3 líneas. La primera de ellas decía: Seppo y Nils están borrachos. La segunda, que estuvieron despiertos hasta las 2 de la mañana. Y la tercera, que Seppo estaba en el bosque. Lo que había desaparecido de la escena era una botella de licor, las carteras de los 4, uno de los cuchillos que llevaron los chicos, la chaqueta de cuero de Seppo, las llaves de las motos, pero no las motos, y los relojes que llevaban Seppo y Nils. Apareció semen en una funda de almohada que no correspondía a ninguno de los chicos y que nunca consiguieron asociar a nadie. El arma del crimen, o armas en este caso, no fueron encontradas. La policía no acordonó la zona y horas después estaban allí cientos de militares rastreando la zona con detectores de metales y perros. Recordemos, la zona sin acordonar. A unos 500 metros del lugar de los hechos y junto a la carretera que llevaba directamente a la zona donde estaban acampados, encontraron los zapatos de Nils. Estaban debajo de una piedra y contenían restos de sangre, que tras ser analizada se determinó que era la sangre del propio Nils. Al otro lado de la carretera, sin esconder, estaban los zapatos de Seppo. Nils tardó en despertarse del ataque 4 días, lo hizo el 9 de junio. La policía estaba satisfecha porque por fin podrían interrogarle, pero Nils no recordaba nada. Lo sabemos porque tiempo después sería inducido a hipnosis para tratar de recordar. Lo primero que preguntó cuando abrió los ojos es si había tenido un accidente de moto y que quería ver a su amigo Seppo. Es curioso porque para no recordar nada, cuando por fin pudo declarar, contó que recordaba estar en la tienda con su amigo y las novias de ambos en el lago Bodom, que las chicas se fueron a dar un baño mientras él y su amigo se quedaron tomando una cerveza y también algún combinado. Las chicas no quisieron beber nada a su vuelta del baño en el lago. Recuerda que se fueron a dormir al poco tiempo de anochecer. Tuliki estaba a la derecha del todo, Seppo estaba junto a ella, Irmeli estaba a la izquierda del todo y Nils se metió entre su chica y Seppo tras cerrar la tienda de campaña. También contó que cuando estaba a punto de amanecer escuchó a Seppo que se iba a pescar y decidió irse a dar un baño con él. El agua del lago estaba demasiado fría y Nils decidió regresar a la tienda. Poco después, tras ver que Seppo volvía sin nada de pesca, los 4 se echaron a dormir y ya no se acuerda de nada más, que no es poco. Los investigadores se sentían frustrados y decidieron llevar a Nils al lago Bodom a ver si conseguía recordar algo, pero no avanzaron nada. Un profesor de la Universidad de Helsinki se ofreció para hacerle hipnosis y la policía accedió. Este hombre le realizó 3 sesiones de media hora. En las 2 primeras no ocurrió nada, pero en la tercera Nils recordó a las chicas gritar y llorar y que el techo de la tienda se les vino encima. Tras ello, alguien agrediéndoles y sangre por todos lados. Consiguió describir físicamente a un hombre de unos 30 años, de altura media, con aspecto fuerte, con un jersey negro con detalles verdes, con pelo largo y rubio. La policía, por lo tanto, hizo un retrato robot del sospechoso. Por este motivo me inclino a pensar que muchos de las personas que se dice que fueron testigos no estaban allí porque alguno dijo que era un hombre de pelo más oscuro y si el retrato robot de la policía se basó en el testimonio de Nils bajo hipnosis, que a saber pues la veracidad científica o real que pueda tener esa declaración, decidieron realizar el retrato robot. Por eso mismo pienso que no había muchos testigos en la zona y que esto pues se ha ido alimentando la teoría y la fantasía sobre este tremendo caso.
Voy a hablar ahora de los sospechosos. En un inicio, frente a la falta de información que les permitiera avanzar en el caso y teniendo en cuenta que Niels estaba gravemente herido en el hospital y de momento no podía testificar, la policía consideró sospechoso a todo el mundo, incluso gente que llamaba para incriminar a otros falsamente. Cualquiera que estuviera relacionado con el caso, aunque fuera mediante información falsa, era interrogado. Era eso o nada. No obtenían ninguna pista que les llevara a descubrir al asesino, por lo que decidieron investigar a todos aquellos que fueron vistos en la zona de los crímenes. Uno de ellos era Pauli Luoma, un pequeño delincuente al que situaron los testigos cerca del lugar de los hechos pidiendo un cigarro. Pero Pauli tenía una firme coartada y estaba cerca de Helsinki a la hora de los hechos. Otro personaje es uno que aparece en la foto de los funerales de los chavales, muy parecido al retrato robot elaborado por la policía, pero que nunca se localizó. Según fueron investigando, se cuentan hasta 4.000 declaraciones y el tiempo fue avanzando, la policía se quedó con varios nombres. Voy a enumerar la lista de los principales sospechosos. Hay un top 3, pero voy a excluir a uno de momento. Volveré a él más adelante. Carl Valdemar Gillström. Este hombre de 51 años era el kiosquero que se encontraba a la entrada del lago Bodom, el lugar donde los chicos pararon a comprar bebidas y chicles justo cuando llegaron a la zona. Se centraron en él porque no solo tenía una casa muy cerca de allí, sino que su imagen correspondía con la descripción que dio uno de los chicos que esperaba a un amigo para pescar la mañana en la que se encontraron los cuerpos. Tenía el pelo castaño y lo llevaba peinado hacia atrás. Hago un inciso aquí para recordaros que el retrato robot, para este entonces, cuando están investigando a Carl, todavía no ha sido realizado, porque todavía Niels no ha sido sometido a hipnosis. Lo que más mosqueaba a los investigadores era el hecho de que este hombre tenía muy mala fama en la zona. No le gustaban los campistas y en ocasiones les atacaba tirándoles piedras, sobre todo a los chavales cuando pasaban con sus motos. Se cuenta que hasta metía cuchillas en la fruta para que los chavales que fueran a comprarlas se cortaran con ellas. Tuvo varios problemas por ese motivo. Carl era un hombre con problemas mentales y adicción al alcohol. Era agresivo, no solo con quien a él se le pusieran las narices, sino con su propia familia. Tenía ataques de ira y pasaba de ser encantador a un monstruo en menos que canta un gallo. Había incluso disparado a un hombre que entró a cazar en la zona donde se encontraba su casa y además disparaba de manera random a los conductores que circulaban a alta velocidad. Un dato muy revelador a ojos de los investigadores es que Carl era un aficionado a cortar las cuerdas de las tiendas de los campistas. Y los zapatos de Seppo y Niels aparecieron cerca de la carretera que conduce hasta su vivienda. Y si este hombre enfadado con los campistas, al ver que los 4 chicos llegaban a la zona, cabreado, se dispuso a cortar las cuerdas de la tienda como era habitual y se le había ido de las manos, tuvieron que descartarlo porque su mujer aseguró que la noche de los crímenes estaba durmiendo en casa. Hago otro inciso para contar que, a pesar de que Carl no vio a los chicos, fue su mujer la que le dijo que los chicos habían acampado en la zona, ya que los había visto a eso de las 9 de la noche cuando se disponía a cerrar el kiosco. Por lo tanto, la policía ya sabe que Carl conocía la ubicación de los chavales. Por otro lado, me sorprende que esta mujer les viera acampados, ya que los chavales estaban a 1 kilómetro, o por lo que he leído, estaban a 1 kilómetro de distancia del kiosco. Otro dato relevante es que esta mujer aseguró a la policía que Carl dormía en casa, pero ella en su habitación con los niños y él en la cocina. Eso significa que no estuvo físicamente con él toda la noche, por lo que no puede saber si su marido se ha escapado en mitad de la noche o no. A pesar de todas estas contradicciones, la policía consideró como válido el testimonio y la coartada de Carl Gillström y por lo tanto quedó descartado. El segundo de los sospechosos era Hans Assmann, un hombre que vivía a pocos kilómetros de la zona de los crímenes. Este hombre fue considerado sospechoso porque la noche después de los asesinatos acudió a urgencias acompañado por su mujer con fuertes dolores de estómago y cubierto en manchas rojas.
El hombre se desmayó allí mismo. Los médicos descubrieron que había fingido el desmayo y uno de ellos decidió vigilarle muy de cerca. Observó que era visitado en el hospital por una mujer que no era su esposa y se lavaba las manos muchísimas veces para quitarse las manchas rojas. El hombre aseguró que había sido un militar de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Cuenta que en 1943 fue capturado por el ejército ruso y encerrado en prisión durante 2 años, hasta que le obligaron a ser miembro de la KGB. Presumía de que había matado a varias personas y para este momento la policía había emitido el retrato robot del posible asesino basándose en la descripción de Nils durante su 3ª sesión de hipnosis. Los médicos estaban convencidos de que se parecía mucho a Hans Assmann y decidieron reportarlo a la policía. Podéis ver las fotos del retrato robot y del sospechoso en mi página web masalladelcrimen.com o en mi canal de YouTube. Lo que más mosquea de este caso es que le dejaron en libertad, porque no analizaron las supuestas manchas rojas con las que llegó al hospital. Él aseguró que eran pintura, y con eso se quedaron. El hombre fue descartado. Y ya os cuento que el misterio de que había otra mujer que le visitaba en el hospital era una amante que tenía este hombre y no quería que lo supiera la mujer. De hecho, había pasado la noche con ella y la mujer que les atendió en el desayuno en el sitio donde se habían alojado fue la que determinó que este hombre pues no estaba en la zona en el momento de los crímenes. Aunque no os lo creáis, pasaron 40 años hasta que el caso fue otra vez retomado. Los avances en la tecnología habían avanzado considerablemente y los investigadores pensaron que sería buena idea hacer uso de ella y tratar de ofrecer algo de luz al caso. Los cuerpos de Seppo, Tuulikki e Irmeli fueron exhumados, pero no encontraron nada significativo en ellos. Lo siguiente que hicieron fue analizar la sangre hallada en algunos de los objetos obtenidos de la escena del crimen. Y aquí sí tuvieron suerte, entre comillas. La sangre encontrada pertenecía a un conductor de autobús de 61 años de nombre Nils Wilhelm Gustafsson, el único superviviente de los crímenes. Y este es el 3er sospechoso del que me faltaba por hablar. La policía le interrogó en varias ocasiones y decidieron detenerle poco tiempo después. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible? Bueno, los investigadores tenían su propia teoría que no era nada menos que la siguiente. Nils se encontraba borracho la madrugada del 5 de junio de 1960 y tras ser rechazado por su novia Irmeli a mantener relaciones íntimas con él, Nils se ofendió y tuvieron una fuerte pelea. Seppo tuvo que meterse en medio. Nils entonces abandonó la tienda enfadado hasta que sus amigos se durmieron y entonces rompió las cuerdas de la tienda para atraparles dentro y les atacó con una piedra y un cuchillo. Justifican la fractura de su mandíbula tras recibir una patada de Seppo ante el ataque y además su novia Irmeli fue con la que más se ensañaron. Después le bajó los pantalones a su chica, le desabrochó los pantalones a Seppo y robó algunos artículos escondiéndolos en algún sitio de la zona, igual que hizo con sus zapatos. Pero sus zapatos contenían sangre de sí mismo, por lo que tuvo que apuñalarse a él mismo primero antes de recorrer 500 metros para esconder sus zapatos. También era rubio, como algunos testigos aseguraban haber visto. En una zona donde el 80% de sus habitantes son rubios, pues me parece una razón muy lógica, la verdad, para acusar a este hombre. El caso es que Nils fue acusado de los asesinatos y encerrado en prisión hasta el día del juicio. Para entonces, una mujer salió a la palestra. Aseguró que aquel día se encontraba de acampada con unos amigos en el lago Bodom y que vio a Nils y a sus amigos. Dijo que Nils estaba borracho. Pero ¿por qué no había contado esto antes? Ella aseguró que porque se lo pidieron sus amigos, pero esta confesión plantea muchas dudas. Para empezar, esta mujer no recordaba a los amigos con los que había estado aquella noche, solo recordaba a una, y esta ya había fallecido.
No pudo tampoco describir físicamente a los chicos, por lo que no pudo haberles visto en la zona. Niels, por su parte, aseguró no conocer a esta, para entonces chica, de nada. Otro hombre, compañero de cárcel de Niels, confesó que éste le había confesado, valga la redundancia, ser el asesino del lago Bodom, pero no se pudo verificar, por lo que se descartó para el juicio. El juicio arrancó en el año 2005. Se analizaron todas las pruebas y la teoría planteada por los investigadores y la fiscalía. La defensa, por su parte, intentó demostrar que su cliente no pudo ser el causante de los ataques, puesto que su sangre se encontró dentro de la tienda y los ataques se hicieron desde fuera. Duda que planteo, ¿y por qué su cuerpo era el que estaba fuera de la tienda? Los abogados de Niels también aseguraron que este no pudo haber escondido los zapatos a 500 metros de la tienda y regresar con los pies limpios tal y como le encontraron. Defendieron que durante la investigación y el paso de los años se habían perdido pruebas de ADN que podían pertenecer al asesino. Otra de las cosas que plantearon es que la sangre de Niels apareció justo en el sitio donde éste aseguraba haber estado durmiendo. Durante el juicio los neurólogos no se pusieron de acuerdo. Los de la parte de la fiscalía aseguraban que los golpes no eran tan fuertes y la pérdida de memoria, por lo tanto, era falsa. Los de la parte de la defensa, por su parte, alegaron que sus heridas no eran menores y que no podía habérselas autoinfligido. Esa cuchillada en la cara no era ninguna tontería. Niels Gustafsson finalmente fue declarado inocente ante la falta de pruebas concluyentes que le implicara en los crímenes de sus 3 amigos. Casi 63 años después de este suceso, los asesinatos del lago Bodom sigue siendo el mayor caso sin resolver de Finlandia. Existe un grupo de death metal finlandés que tomó su nombre de estos acontecimientos, bautizándose como Children of Bodom. Se han hecho películas y se han escrito innumerables libros. El médico que atendió a Hans Assmann en el hospital ha escrito uno, explicando sus teorías de por qué cree que este hombre fue el culpable de los crímenes. Se dice que nunca fue acusado debido a sus contactos por su trabajo en el servicio de inteligencia soviético. Uno de los chavales a los que Carl Valdemar Gillström atacó lanzándole una piedra el día de los hechos, años después se convirtió en político y también escribió un libro sobre el caso. Al contrario que el médico, este ofrece datos de por qué cree que Carl fue el culpable. Carl le comentó a un amigo años atrás que él había sido el responsable de los crímenes y que había tirado los objetos de los chavales a un pozo que tenía y el cual había sellado con cemento. Curiosamente, la policía nunca investigó este pozo. Un día después de esta confesión, se lanzó al vacío. Perdió la vida, curiosamente, en las frías aguas del lago Bodom. Su mujer, años después, y tras ser diagnosticada con un cáncer de mama, aseguró haber mentido en su declaración inicial. Su marido no durmió esa noche en su casa, pero debido a los abusos a los que era sometida, tuvo que declarar lo que su marido le pidió. La mujer falleció poco tiempo después. Y hasta aquí el episodio de hoy, que deja muchas preguntas en el aire. Un hombre de pelo oscuro, otro rubio, la escena del crimen sin acordonar, unas manchas de sangre que son pintura pero que no se analizan, un miembro de la KGB con un amante, un pozo que no se inspecciona. Nada puede hacerse ya para devolverles la vida a Seppo, Tuulikki e Irmeli. Tan solo podemos contar su historia. Gracias a todos por haber estado conmigo un episodio más. Este pretendía ser en exclusiva, pero como la semana pasada falté, pues os lo cuelgo en abierto. Como siempre, podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, donde además cuelgo historias cortas, así como en las principales plataformas de podcast y en mi página web másalladelcrimen.com. Estoy trabajando en el Patreon para ofreceros contenidos extras. Gracias de nuevo. Un abrazo a todos.